Y vamos por favor a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice: Deuteronomio 10, 12 y 13, ¿lo tienen, hermanos, hermanas? Muy bien. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces nos habla el día de hoy el Señor lo que pide Dios de nosotros. Y así se llama esta conferencia: lo que pide Dios de mí. Lo que pide Dios de mí. Y hace unos años estaba yo recordando, porque estaba estudiando este versículo con mis hijos, y estaba yo recordando con ellos que existía una película hace muchos años de una persona que se dedicaba a asesorar a algún muchacho joven que pretendía a otra jovencita, a otra muchacha, y sin embargo la muchacha no le hacía caso, pero pues estos muchachos tenían mucho interés en la muchacha, entonces se acercaban a una persona que les asesoraba para cómo conquistarla. Y sabes, lo que el asesor los llevaba era a investigar los gustos. Tenían ellos que investigar lo que a la muchacha le gustaba, y tenían que investigar lo que a la muchacha le desagradaba. Y entonces, como ellos estaban en esa búsqueda de entablar una relación de noviazgo con esa joven, pues buscaban, investigaban, y después, a través de eso que a ella le gustaba y de eso que a ella no le gustaba, hacían un plan para poderse acercar a ella y para poder tener mejores resultados. ¿Sabes? Imagínate, hermanos, si eso hace una persona para conquistar el corazón de una joven, ¿qué debemos nosotros hacer para conquistar el corazón de nuestro Dios? Bueno, debemos nosotros saber qué le agrada a Dios, qué pide de nosotros, y también debemos nosotros saber qué le desagrada al Señor, para no hacerlo, para alejarnos de ese comportamiento. Si nosotros, a través de la palabra de Dios, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, y también nosotros podemos llegar a entender lo que Dios aborrece, entonces será muy fácil que podamos nosotros agradar al Señor, y que podamos nosotros bendecirle, ministrarle y ser esos hijos íntimos delante de Él. Y hoy vamos a aprender lo que pide Dios de nosotros. Y esta conferencia se va a unir con la oración de la próxima semana. Hoy, aquí en sábado y en domingo, vamos a estar estudiando en la congregación lo que Dios pide de mí, lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Y lo segundo es que a partir del lunes vamos a empezar a ver lo que Dios le desagrada, y todo con la finalidad de conquistar el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre, para agradarle, para amarle, para bendecirle, para ministrarle. Todo esto es con la finalidad de nosotros poder acercarnos al Señor y ser esos varones y mujeres que son sus hijos y que son íntimos. Conociendo el corazón del Padre, es que vamos a poder llegar a ser esos hijos de Dios íntimos y cercanos a su corazón. Entonces, tenemos que ver a lo que Dios le agrada, a lo que Dios le complace, ¿sí? Y también tenemos que ver a lo que Dios aborrece, para que podamos nosotros hacer conforme a lo que pide, y para que nunca hagamos lo que Dios aborrece. Entonces vamos a empezar en ese estudio y vamos a ver que existen 5 cosas que a Dios le agradan, 5 cosas que Dios quiere de ti. Por lo general, en las conferencias
Yo siempre pongo 3 puntos porque de lo contrario es muy difícil acordarse, es muy difícil recordar los puntos si son más de 3. Pero el día de hoy vamos a estirar un poquito y vamos a poner mucha atención para tratar de memorizar y de aprender en nuestro corazón lo que estas 5 cosas significan. Entonces, si leemos otra vez Deuteronomio 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, número 1, temas a Jehová tu Dios. Entonces, toma estos 5 puntos. Primero, temor de Dios. Número 1, temor de Dios. Luego dice, número 2, que andes en todos sus caminos. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 1, temor de Dios. Número 2, andar en todos sus caminos. Número 3, y que lo ames. Número 3, amar a Dios. Temor de Dios, andar en todos sus caminos, amarle. Número 4, dice ahí, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Número 3, servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Ese es el 4. Temor de Dios, 1. Andar en sus caminos, 2. Amarle, 3. Servirle con todo el corazón y con toda el alma, 4. Y por último, en el versículo 13 dice, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos. Y número 5, guardar sus mandamientos. Entonces vamos a repetirlos juntos, hermano y hermana. Número 1, temor de Dios. Número 2, andar en todos sus caminos. Número 3, amarle. Número 4, servirle con todo el corazón y con toda el alma. Y número 5, guardar sus mandamientos. Termina diciendo la palabra de Dios, para que tengas prosperidad. La gran respuesta, el gran galardón de aquel que busca a Dios con fe. Hemos leído en Hebreos capítulo 11 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el gran galardón de aquel que busca agradar a Dios con fe y con todo su corazón? Dios le va a prosperar en esta tierra y Dios le va a dar la vida eterna. ¿Sabes, hermano, hermana? Vamos a hablar de lo que verdaderamente significa prosperar. Es una prosperidad en el área física, por supuesto, en que tengas cubiertas tus necesidades, ¿verdad?, económicas, que tengas salud, que tengas unidad familiar, pero también significa una prosperidad espiritual, un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno de paz, un corazón que tiene comunión con Dios, que conoce a su Señor. Esa es la prosperidad de la que hoy nos habla el Señor. Y vamos a ir estudiando cada uno de estos 5 puntos. Son 5 puntos. El primero de ellos es el temor de Dios. Y anote usted, por favor, qué significa temor de Dios. Temor de Dios es respeto. Temor de Dios es honra como a mi Padre celestial. Honrarlo como a un Padre celestial. El temor de Dios es alejarse de la maldad por amor a Dios, porque no le quiero desagradar. Alejarme del pecado, de la carne, porque amo a Dios más que lo que amo al mundo. Le voy a pedir por favor que abra usted, ahí donde está en Deuteronomio, se va a ir para adelante, y unos 10 o 12 libros está el libro de Proverbios. Proverbios, y vamos a leer 2 versículos ahí. El primero está en Proverbios 8:13. Proverbios 8, capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos dice lo que es el temor de Dios. Dice, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aquella persona, hermano y hermana, que ama tanto a Dios que se aleja de lo que a Él desagrada,
que se aleja de la mentira, del robo, que se aleja de la promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque quiere agradar, porque anhela a su Dios. Eso es el temor de Dios, aborrecer el mal por amor a Dios, por respeto a Dios. Ese es el temor de Dios, es un respeto, es una reverencia, es una honra como a una autoridad, como a alguien que tiene autoridad sobre mi vida y que me ha mandado a hacer algo. Ese es el temor de Dios, honrarle sabiendo que tiene autoridad sobre mi vida y que debo obedecerle porque es mi Padre, porque debo honrarle, porque Él me lo ha dado todo, porque debo de corresponder a su amor guardando sus mandamientos. Entonces, temor de Dios es respeto, es honra, y es a través de ese respeto y esa honra aborrecer lo malo por querer respetar y por querer honrar a nuestro Señor. Y el temor de Dios tiene también un gran galardón. Ahí donde está usted en Proverbios, si se va a dar cuenta que esa prosperidad incluye muchas cosas. Vaya ahí a Proverbios 22 y vamos a leer el versículo 4. Solo dele unas vueltas a la página, estábamos en Proverbios 8:13 y ahora nos vamos a pasar a Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, hay un galardón grande para aquel que tiene reverencia hacia su Señor, para aquel que le honra, para aquel que le teme, aquel que se aleja de la maldad porque no quiere hacer nada que vaya en contra de los mandamientos y de los estatutos del Señor. Para ese Dios le dice: tú vas a tener riqueza, honra y vida. Riqueza, honra y vida. Y eso es una prosperidad en el área material, que no te va a faltar nada y inclusive vas a tener para que te sobre para bendecir a otros. Honra es un reconocimiento de una persona sabia, íntegra, y los demás te van a reconocer como una persona sabia, íntegra. Y vida es salud, es para poder disfrutar esa bendición de Dios, te va a dar salud en el nombre de Jesús. Entonces respete a Dios, honre a Dios como a un padre, aléjese del mal por amor y por respeto a Dios, porque Él se lo pide. Eso es el temor de Dios. Número 1, temor de Dios. Número 2, decía Deuteronomio, andar en todos sus caminos. Diga conmigo: en todos. Andar en todos sus caminos. En el libro de Santiago que estamos estudiando con los hermanos y hermanas de Líderes 2 y de Líderes con Célula, dice que cuando uno transgrede uno de los mandamientos, se hace transgresor de toda la ley. Dice y pone como ejemplo el libro de Santiago. Imagínese que la palabra de Dios dice: no adulterarás y no matarás. Dice, si una persona mata, aunque no cometa adulterio, ya es transgresor de la ley. Por eso la palabra de Dios dice: tienes que andar en todos sus caminos. ¿Sí? No puede decir una persona: oye, yo no mato, no robo, no digo mentiras, pero sí fornico. Entonces es transgresor de toda la ley. Dios dice: tienes que andar en todos sus caminos. Tienes que andar en todos sus caminos. ¿Qué significa andar en todos los caminos de Dios? Vivir conforme a su voluntad. Ahí dice la palabra de Dios: pies presurosos a hacer lo malo. Ahí van, siempre están donde hay problemas, siempre están donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, donde hay borracheras, son pies presurosos, donde hay problemas, donde hubo un asalto, ahí están ellos, donde están con gente revoltosa, pies presurosos para hacer lo malo. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es aquel que anda en los caminos del Señor. Anda en los caminos. ¿A dónde te llevan tus pies, joven o señorita? Te llevan a las fiestas donde hay alcohol, donde hay promiscuidad, donde hay jóvenes malos que solamente están buscándote por tener relaciones sexuales y después te van a botar. ¿Ese es el lugar al que te están llevando tus pies? ¿O los pies te están llevando a los caminos del Señor, como puede ser la iglesia? Y en la iglesia también hay fiestas impresionantes. Sí, tuve la bendición de estar con los jóvenes en la fiesta de septiembre, todos disfrazados
y jugando, riéndose y demostrando que no se necesita pecado ni alcohol para vivir felices. Sí, al contrario, el pecado y el alcohol limitan la felicidad y traen maldición tremenda sobre la vida de los jóvenes. Sabes, hermano, hermana, anda en los caminos del Señor, anda en los caminos del Señor. Y la palabra de Dios entonces nos dice, quiero que abra conmigo, ahí está, vamos en Proverbios, un libro antes está el libro de los Salmos. Y vamos a leer Salmos 119, por favor. Salmos 119 y vamos a leer el versículo 101. Salmos 119 y vamos a leer el versículo. Salmo 119 y vamos a leer el versículo 101. Salmo 119, versículo 101. Dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¡Wow! Sí, ¿sabe? Usted aborrezca los caminos del mundo y busque el camino de Dios. Busque el camino extremo, hermano. Esté en la iglesia. Busque estar en la iglesia, esté en su célula, esté en una reunión de jóvenes, los muchachos, estén ahí en sus clases, estén en esas bendiciones que hay en cada uno de los eventos, como el de mujeres, el de varones. Hermano, necesitamos nosotros andar en los caminos del Señor, y los caminos del Señor es andar en su voluntad. Y sabe, cuando usted anda con personas que temen al Señor, es más fácil cumplir su voluntad. Si usted se junta con personas que hacen pecado, que dicen groserías, bueno, ahí va a estar terminando en esas mismas actitudes. Pero si anda usted en los caminos del Señor, muy fácilmente va a lograr hacer su voluntad. Número 1, teme a Dios. Número 2, anda en sus caminos, en todos sus caminos, vive conforme a su voluntad. Número 3, lo estudiamos, cosas que a Dios le agradan, que quiere de ti, hermano y hermana, amar a Dios. Amar a Dios. El amor de Dios quiere decir, hermano y hermana, que Dios debe ser el primer lugar de tu vida. Si hay algo que esté en el primer lugar que no sea Dios, entonces eso es una idolatría. Y dice la palabra de Dios que Dios es celoso. Nosotros debemos buscar no tener idolatrías, no tener dioses ajenos, no idolatrar personas, no idolatrar riquezas, sino que el Señor sea el todo en nuestra vida, que sea el primer lugar en nuestras vidas. Sí, imagínese usted, y para hablar del amor podemos ver a esas personas que están perdidamente enamorados, y cuando una persona está enamorado, ¿qué está pasando? Piensa mucho en la otra persona y está a cada instante buscando estar en comunicación con esa persona. ¿Sabe? Así tenemos que ser con Dios. Tenemos que ser esas personas que piensan en el Señor. A cada instante estás pensando en el Señor, estás enamorado del Señor. Sí, estás enamorado del Señor, estás buscando su presencia, estás buscando su corazón. Lo anhelas todo el tiempo. Anhelas estar ahí, anhelas estar en su presencia. ¿Sí? Le voy a pedir que vayamos al Nuevo Testamento y vamos a ir a buscar un versículo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28, hablando del amor de Dios. El Señor Jesucristo se le acercó a una persona y dice, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escuche bien, hermano, el principal mandamiento, lo dijo el Señor Jesús. ¿Quién más nos puede decir? El que conoce al Padre, el que salió del Padre, el Hijo de Dios, el que nos mostró al Padre. Nadie jamás ha visto a Dios. Nosotros vimos al unigénito del Padre. ¿Quién más nos puede decir qué es lo que agrada a Dios? Amarle. Y dice ahí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, hermano. Que lo que más anheles, hermana, lo que más desees en la vida sea agradar a Dios. Que el primer lugar en tu vida siempre sea el Señor. No un trabajo, no una persona. Y qué bueno que podamos nosotros tener unidad matrimonial o bendecir a nuestros hijos. Eso no es malo. El segundo mandamiento es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Pero nada debe quitarle el primer lugar a Dios. Nada, nada, ni un trabajo, ni un hobby, nada debe quitarle el primer lugar a Dios. Dios es el primer lugar de nuestras vidas. Amar a Dios es que Dios sea el primer lugar. No hay lugar en el corazón para amar al mundo. El Señor Jesucristo dijo, esta es la condenación, que las personas amaron más las tinieblas que la luz. Cuando una persona ama más el alcoholismo, ama más la drogadicción, ama más la promiscuidad sexual, entonces no se acerca a Dios. Pero cuando tú estás dispuesto a dejar cualquiera de esas cosas que estorban tu relación con Dios y además que maldicen las vidas, porque cuando Dios te pide algo es porque te va a bendecir, es porque ese otro comportamiento te lleva a maldición y a cadenas. Si Dios te pide que dejes la promiscuidad sexual es porque hay maldición en ella. Dios te está salvando la vida a través de sus mandamientos. Pero amar a Dios es decir, Señor, no hay nada que tome tu lugar. No hay nada que tome tu lugar. Tú eres el primer lugar en mi vida, primer lugar en mi vida. Ya vimos 3 cosas que agradan a Dios y espero que a partir de ahora no se me distraiga porque se cree que solamente se puede atender a 3 cosas, pero yo le voy a demostrar que usted y yo podemos aprendernos 5 cosas el día de hoy porque en el nombre de Jesús Dios va a abrir nuestro entendimiento de usted y mío, Dios va a abrir nuestra memoria para que no solamente podamos recordar 3 puntos, sino que hoy podamos recordar 5 puntos. Así que dígale, Señor, ayúdame porque te quiero agradar, no quiero solamente recordar 3, sino quiero recordar los 5, Señor. En el nombre de Jesús, temor de Dios, andar en todos sus caminos, amar a Dios. Número 4, servirle. Y cuando el Señor puso estas palabras en Deuteronomio 10, dijo servirle con todo el corazón y con toda el alma. ¿Sí? Entonces, servirle con todo debe de ser una pasión el servicio. Debe ser una pasión el servicio a Dios. ¿Qué es el servicio a Dios? Hablarle a otros del Señor, extender su reino, orar por otros en intercesión, servirle en la iglesia, en los diferentes servicios. Hay muchos servicios, hay audio y video, hay edecanes, hay limpieza, hay niños, hay jóvenes, hay muchos servicios, ¿sí? Está la consolidación, están los que reciben las llamadas, están los líderes de célula, está la alabanza, está la danza, están las banderas, hay tantos servicios, pero que lo hagas con todo el corazón, que digas, esto es para mi Dios, esto es para mi Dios. Esto es con toda el alma, porque es para mi Dios. Nosotros vamos a servir a muchos hombres en esta tierra. Vas a servir a jefes, vas a servir a personas, a padres, a madre. Pero sabe una cosa, qué bueno que lo haga con excelencia. Pero al que mejor debemos servir es a nuestro Dios. ¿Y sabe cómo servimos nosotros a Dios? ¿Sí? ¿Sabe cómo nosotros servimos a Dios? Dice la palabra de Dios, y anote este versículo. Sí, está en Mateo 25, 37. Solamente anótelo, no lo busque. Mateo 25, 37. Y ese versículo dice que los justos le van a decir al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiere usted saber cómo servir a Dios? Sirva a los demás. Y el Señor le va a decir: cuando sirves a los demás, a mí me estás sirviendo. Sirva en su casa. Si su mamá está cargando cosas, corra y dígale: yo te ayudo, mamá. Sirva en la iglesia. Sirva en su trabajo. Si sea usted voluntario, dígale: alguien puede venir, yo puedo venir. Que siempre esté usted ahí. Sí, que siempre usted esté ahí. Sirva a Dios. Cuando usted sirve a uno de estos mis pequeños, a mí lo hace, dice el Señor Jesucristo. Servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y por último, y le voy a pedir a mi hermano o mi hermana del piano que me haga favor de pasar al frente. Por último, ahí en Deuteronomio capítulo 10 decía: guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y para ello sí le voy a pedir que abra la Biblia, por favor, en Primera de Samuel. Primera de Samuel es el libro número 9 de la Biblia, para ser exactos, el 9º libro. Ahí donde estaba usted en Deuteronomio era el 5º, 4 más para adelante está Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y dijo Samuel: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Esto le dijo el profeta Samuel a Saúl el rey cuando fue destituido por Dios, porque fue rebelde, porque no obedeció las palabras del Señor. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Bien sencillo, es una sola palabra: obediencia. Obediencia. Guardar sus mandamientos es obediencia. Dice la palabra de Dios: podemos nosotros traer holocaustos, podemos traer alabanzas, y qué bueno que lo hagamos. Podemos nosotros levantar nuestras manos y adorarle con todo nuestro corazón y decir cuán grande es Dios, pero de lo que más se va a agradar Dios es de que guardes sus mandamientos, que le obedezcas. Eso es de lo que más se va a agradar Dios. Imagínese usted a un padre, y un padre que le da a sus hijos una orden a cada uno de ellos. Imagínese que uno de los hijos le dice: sí, padre, todo lo que tú me pidas voy a hacer, porque tú has sido bueno conmigo en gran manera. Y sale de ahí y no le obedece. Y otro le dice simplemente: sí, padre, lo haré, y sale y le obedece. ¿Cuál cree usted que le agrada más al padre? ¿Le agradará más el que con palabras pero no con hechos, o le agradará más aquel que obedece sus palabras? Hermano, hermana, obedezca a Dios, eso le agrada a Él. Cuando Dios te dice ama a tu esposa, obedece a Dios. Cuando Dios te dice honra a tus padres, obedece a Dios. Cuando Dios te dice perdona como yo te he perdonado, obedece a Dios. Cuando Dios habla mandamiento, escúchalo y obedécelo, y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Añade el Señor que la rebelión es como el pecado de idolatría o de adivinación. Cuando ha tenido usted un tiempo en Cristo, si a lo mejor Dios a usted lo sacó de horóscopos, o Dios lo sacó de hechicerías, de limpias y de todas esas cosas que atan la vida, de santería, todas esas cosas que atan la vida y destruyen a la persona, ¿sabe? Y ahora en Cristo, simplemente pensar en adivinación es como una idolatría espiritual, como un adulterio espiritual.
¿sí? Pensar en que vamos a ir al cobijo de hechiceros o de dioses ajenos es impensable. Bueno, pues el Señor le dice: la rebeldía, el no cumplir con los mandamientos del Señor, rebelarse contra los mandamientos. Y luego dice: y la obstinación, porque muchas veces Dios te dice: oye, lo que estás haciendo está mal, y sin embargo la persona se obstina y continúa en su rebelión y continúa en la desobediencia. Esa persona, dice, es como el pecado de adivinación, como la idolatría, es como el adulterio espiritual. Así de grave es para Dios la rebelión. Así que, hermano, hermana, si usted verdaderamente anhela agradar a Dios, obedezca sus palabras. 5, ya terminamos. Teme a Dios, anda en todos sus caminos, ámale, sírvele y guarda sus mandamientos. Dígalo conmigo: temor de Dios, andar en todos sus caminos, amar a Dios, servirle y guardar sus mandamientos. Yo le voy a pedir algo, memorícelo, hermano, hermana. Imagínese que Dios le está diciendo: te voy a dar la lista de cómo agradarme y de cómo ser un íntimo mío. Sí, para ser un íntimo mío tienes que tener respeto por mí, en el temor de Dios. Para ser un íntimo mío, no andes en camino de pecadores, busca andar en mis caminos. Ámame con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Que sea yo el primer lugar de tu vida. Sírveme, sirviendo a los demás. El que sirve a uno de estos mis pequeños, a mí me sirve, dijo el Señor Jesús. Y guarda mis mandamientos, obedéceme, hermano. Y añade el Señor: y tendrás prosperidad. Y tendrás, añade un galardón, como veíamos ahí en Deuteronomio: y tendrás prosperidad. Leímos ahí: riqueza, honra y vida. Y esos son galardones físicos, ¿verdad? En nuestra vida, no tener esa premisa del dinero, sino estar tranquilos, estar holgados. Eso es una bendición de Dios. El Señor nos da un galardón, que es ser próspero. Y no solamente es en esta tierra, sino también es paz con Dios, paz interior, esperanza y fe de una vida eterna con el Señor. Es un propósito de vida ministerial que nos llena de gozo. Sabe, hermano, la vida en Cristo es impresionante. Cuando el Señor dice: vas a tener una vida abundante en Cristo Jesús, nos está hablando de este galardón para aquellos que le agradan. Y recuerde usted, son 5 puntos: temor de Dios, andar en sus caminos, amar a Dios con todo el corazón, servirle y guardar sus mandamientos. Le voy a pedir, por favor, que se pongan todos en pie. Pongámonos todos en pie. Y le voy a pedir también al pastor si puede pasar al frente para ayudarme a orar. Así que, puestos de pie, todos oremos al Señor. Bendito Padre, verdaderamente anhelo con todo mi ser agradarte, Señor. Anhelo, Señor, conquistar tu corazón de padre y ser un buen hijo, Señor. Que tengas, Señor, tú un buen concepto de mí, un concepto real, Padre. Y por eso hoy quiero aprender lo que a ti te agrada, lo que tú esperas de mí, Señor, y hacerlo, Padre, y ponerlo por obra. Son 5 enseñanzas. Yo sé, Padre, que a ti te agrada el respeto, Señor, la honra, el temor de Dios. Lo voy a hacer, Señor. Tú eres lo más importante. Tú eres mi autoridad máxima, y de ti ha provenido toda bendición a mi vida. Así que honrarte y respetarte a ti, Señor, es prioridad. Andar en tus caminos, Señor, vivir conforme a tu voluntad, que mis pies no estén presurosos hacia la maldad, sino que me lleven, Señor, a tus caminos, a tus bendiciones. Aborrecer esos caminos de mentira y estar en los caminos de bendición. En el nombre de Jesús, amarte, Señor, como nos enseñó el Señor Jesucristo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo mi ser. Amarte es que tú seas el primer lugar, que no exista idolatría, Señor, que no haya nada jamás, ni nadie jamás, Señor, que esté en tu lugar. Tú eres el número 1, Señor, y amar a los demás es el segundo mandamiento, Padre, pero tú eres el primer lugar, en el nombre de Jesús. Y servirte, Señor, servirte en la iglesia, servirte sirviendo a otros, bendito Padre.
en el nombre de Jesús, servirte sirviendo a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, pon ese corazón de siervo, así como tú nos enseñaste, Jesús. Te quitaste el manto y tomaste la toalla y lavaste los pies y les dijiste a tus discípulos: haced esto mismo. Si yo, siendo vuestro maestro, les lavé los pies, cuánto más tú debes hacer unos por los otros. Servir en la iglesia con todo nuestro ser, con todo el corazón, como dice tu palabra, con corazón y con alma, Señor, y guardar tus mandamientos, obedecerte, Padre, obedecerte, Señor. Lo vamos a hacer porque te amamos, porque eres, Señor, lo más grande, lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Y tú nos das un galardón, pero hoy queremos decirte: sabemos que ese galardón alcanza a tus hijos porque tú eres fiel y es tu promesa. Pero lo hacemos, Señor, no por el galardón, sino porque te amamos, Dios. Te amamos con todo nuestro ser. Eres el Dios de mi amor, eres el Dios de mi corazón. Y yo te amo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le dice usted a Dios cuánto le ama? Ahí en sus propias palabras, dígale al Señor: yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir al pastor si puede continuar con esta oración. Te damos gracias porque a través de tu palabra el día de hoy podemos comprender, Señor, lo importante que es respetarte a ti, Padre. Y reconocemos que muchas veces fallamos y no te respetamos, Señor, que olvidamos la importancia de tu ser, la importancia de lo que tú eres, Señor, la importancia de lo que tú has hecho por nosotros. Y hoy tu palabra ha tocado nuestro corazón, Padre. Y hoy, Señor, sabiendo que tú oyes nuestra voz, que nos escuchas, que estás en este lugar, Padre, y nosotros hemos llegado a tu presencia, hoy, Señor, queremos decirte que reconocemos que muchas veces, Señor, te fallamos, que muchas veces no alegramos tu corazón, Señor, que tú nos miras con misericordia aun cuando nosotros fallamos, y que tú nos miras con amor, Señor, aun cuando muchas veces no te hemos respetado, Padre. Pero hoy en esta hora, Señor, tú nos has traído a este momento, en este lugar, porque tú quieres que tu corazón, Señor, se agrade cada vez que nos acercamos a ti. Y nosotros anhelamos, Señor, que tu corazón se agrade cuando buscamos tu presencia. Es por eso que hoy, Señor, venimos delante de ti a reconocer que muchas veces, Señor, no te hemos respetado, que muchas veces hemos fallado, Señor, pero que hoy, como siempre lo haces, Padre, nos das la oportunidad de reconocer que efectivamente, Padre, no nos damos cuenta y lastimamos tu corazón. Y hoy, Señor, nosotros queremos decirte que estamos arrepentidos, Señor, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente y a veces inconsciente, y no buscamos, Señor, reconciliarnos contigo cuando faltamos al respeto a tu ser, a tu persona, a tu grandeza, a tu señorío. Y hoy, Señor, los que estamos aquí, te decimos que te amamos, Señor, que queremos pedirte perdón porque te hemos faltado al respeto muchas veces, porque sabiendo que tú nos has amado de gran manera, Señor, olvidamos ese gran amor, olvidamos que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, que hemos pisoteado su sangre aún sabiendo el favor que nos has hecho. Pero sabemos que podemos alcanzar perdón cuando nos acercamos a tu presencia. Y Señor, hoy queremos rogarte que extiendas tu mano de misericordia sobre nosotros y que nos toques, Señor, con esa mano de perdón, que nos mires con misericordia, sabiendo, Padre, que hoy hemos reconocido lo que tu palabra nos pide, que la única manera de agradar tu corazón, Señor, es teniendo temor a ti, teniendo un respeto por ti, Señor, mayor que sobre cualquier persona, mayor que sobre cualquier cosa, Señor. Hoy, Señor, nuestro corazón se inclina a tu presencia y derramamos nuestro corazón de la misma manera que lo hemos cantado, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora perdón porque te hemos fallado, perdón porque no te hemos respetado, pero hoy estamos dispuestos a hacer un compromiso contigo, Señor, de respetarte todos los días de nuestra vida, hasta el último día de nuestra existencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor poderoso, Rey de reyes, Señor.
Y habiendo reconocido de esta manera, Señor, que te hemos fallado, entendemos también que para agradar tu corazón es necesario, Señor, andar en tus caminos. Es necesario, Señor, amarte. Es necesario servirte, Señor, y guardar tus mandamientos. Y hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo de que estas 5 cosas que hemos aprendido las guardaremos en nuestro corazón, que las pondremos en las paredes de nuestras casas, Señor, para no olvidarlo, que quedará marcado en nuestro corazón como un tatuaje permanente e imborrable, Señor. Y que estas palabras, Señor, esto que nos has enseñado en este día, lo enseñaremos a nuestros hijos por nuestras generaciones. Y que aun cuando ya no estemos en esta tierra, Señor, nuestras generaciones recordarán que 5 cosas importantes en la vida de tus hijos son, Señor, para agradar tu corazón. No las olvidaremos, Señor, no las borraremos de nuestra mente y las declararemos con nuestra boca todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias por tu enseñanza y te damos gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos y nos das la clave, Señor, para agradarte a ti. Gracias, Señor, porque nos dejas verlo. Y te damos gracias, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto para amarte de esa manera, para respetarte, para andar en tus caminos, para guardar tu palabra y para servirte con todo nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias por este día. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la predicación. Muchas gracias por esta casa, Señor, porque podemos encontrarte y podemos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén, Señor.